Vamos a hablar con María Castiglione, economista y que nos atiende siempre muy amablemente. María, Gustavo Noriega te saluda, ¿qué tal? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente para mí, María. Bueno, ¿qué sabemos de la inflación en enero? Bueno, un poco lo que vos estabas contando se confirma con los relevamientos que hacemos en CIT. Después del 2,8, enero va a tener una inflación más baja. Como vos bien decías, va a seguir arriba del 2%. A nosotros nos está dando, tenemos que cerrar los últimos datos, pero en torno al 2,4, 2,5% en el mes. Algunos otros han publicado cifras incluso algo menores, y el Banco Central publicó en su informe de política monetaria un relevamiento que hace no es de toda la inflación, sino de alimentos, que excluye verduras y frutas y frescos, que también le está marcando una desaceleración de la inflación, y eso Bien, obviamente es una buena noticia, claro. aunque todavía sigue alta. Enero igual es un mes donde estacionalmente hay más inflación por todos los componentes ligados al turismo, Ujú. y eso pasa todos los años, digamos, más allá de la dinámica que te marcaba y que estuvo marcada en los últimos meses, como vos decías, con una leve aceleración. ¿Y qué va a pasar en los próximos meses? Que la perspectiva, por supuesto, no te pido que adivines. No, no, la perspectiva, nosotros coincidimos, va a ser un año donde va a haber un proceso de desinflación, o sea, de baja del ritmo de aumento de precios, aunque todavía en la apertura vamos a seguir viendo algunos rubros de servicios que van a aumentar por arriba del promedio. Sobre todo los primeros meses vamos a ver aumentos del 4% mensual en el agua, Ujú. donde se están terminando de sacar los subsidios que quedaban. Claro. Después va a ir alineado a un ritmo un poco menor. Y lo que es la luz y el gas, que está teniendo un nuevo esquema, pero que la implementación está teniendo ciertas idas y vueltas, donde vamos a salir de esa cantidad. Había como 27 categorías de usuarios dentro de 3 grandes subcategorías. Era un caos, cada uno pagaba su Claro. tarifa más o menos, ¿no? Sí. Producto de tantas intervenciones, y eso se está terminando de acomodar y va a implicar en la práctica algunos aumentos. De hecho salió, ¿no?, que el gas va a aumentar fuerte en febrero, pero es un mes donde hay poco consumo de gas. Claro. Contrariamente, este esquema nuevo va a tratar de acotar o abaratar el costo en el invierno, donde se consume más, Ujú. para que la tarifa, digamos, lo que uno paga no varíe tanto y no sea un golpe tan fuerte. Pero detrás de esto está la continuidad de lo que ya se hizo más fuerte en 2024 y 2025, que es empezar a quitar esos subsidios que decían que el consumidor pagara, o pagáramos, sobre todo los residenciales, menos de un cuarto de lo que valía generar ese gas, ¿no?, y Claro. llevarlo a los hogares. Que eso, la contracara, que era gasto del gobierno en subsidios, pero además, como eso no es normal, no es medio discrecional, menos inversiones de los sectores, que es fundamental, desde Claro. obviamente vaca muerta hasta mejorar la distribución y el transporte de la energía, ¿no? Para eso requerís contratos y un horizonte, algo que se había roto en 2001 y nunca se terminó de arreglar del todo en todo este largo periodo que llevamos después de esa crisis, ¿no? María, la pregunta es un poco abstracta, pero ¿en qué momento se termina todo el tema de los subsidios, se acomodan todos los precios relativos y ya lo que queda ya no es ajustar algo que quedó atrasado, sino que las cosas, sí, todo el conjunto de precios siguen el ritmo más o menos estable de la inflación que sea, digamos, ¿no? Pero quizá Tal no cual. dependa Bueno, de actualizar cosas, ¿no? ¿Se entiende? claro, claro, es muy buena tu pregunta. Yo te diría que este es el último año, capaz que el año que viene queda algo, pero muy poquito. Ya igual es mucho menor a lo que era lo que fueron los 2 primeros años, ¿no?, donde había quedado totalmente distorsionado, aunque en el Gran Buenos Aires seguimos viendo que los colectivos aumentan 2 puntos por arriba de la inflación, los Ah, mira. boletos todos los Ujú. meses. Y eso tiene que ver con que el transporte de colectivos en el área metropolitana seguía todavía muy subsidiado. Si mirás y comparás lo que se paga de transporte en el área metropolitana respecto al interior o del resto del país, bueno, todavía sigue habiendo diferencias. Sí, El colectivo era algo que tenía subsidios cero hasta el año 2001-2002, la salida de la convertibilidad, y claro. empezaron a ponerse subsidios, y lamentablemente esas distorsiones generan obviamente una señal, porque los precios son señales fundamentales para que la gente tome decisiones, ¿no? Y eso Ujú. empezó a distorsionarse, y ni hablar que como los colectivos, lo que pagaba la gente era muy bajo, después recibían subsidios, que ahora hay una enorme discusión y conflicto por qué se hacía o cómo era el criterio de recibir de los subsidios que recibían, y si realmente los aplicaban al servicio o Claro. pasaban a otras cosas, que es lo que está dando vueltas en la justicia también con algunas empresas, ¿no? Ujú. Porque todas estas distorsiones generan
muchas consecuencias y también obviamente otra que es la discrecionalidad y la corrupción, ¿no? Que es otro efecto negativo de todas estas distorsiones, pero obviamente el momento que tenés que pagar más luz, más gas, más transporte, se siente en el índice de precios y se siente en el presupuesto de las familias. Pero bueno, ya queda mucho menos, el mayor esfuerzo ya se hizo. En lo que es educación y salud no deberíamos ver ya cambios, porque eso ya se ajustó. Claro. De hecho, los 2 últimos años, sobre todo el año pasado, la educación siguió aumentando muy por arriba de la inflación, y eso no debería seguir ocurriendo. Lo que es la educación privada. Claro. Y el tema salud ya se vio moderado antes, ¿no? Las prepagas ya estaban aumentando parecido a la inflación. Por lo tanto, acá la clave es que la inflación siga bajando para que los ajustes con inflación demorada también vuelvan a desacelerar. Y creo que están alineados los planetas, porque no solo los economistas pensamos que va a bajar la inflación, sino también la gente, ¿no? El Ditela publicó ayer el índice en la encuesta de expectativa de inflación de la gente, y también la gente cree que va a seguir bajando la inflación. Ajá. Y esto es importante en el corto plazo, Claro. porque acelera el proceso, digamos. Claro. Siempre es difícil saber a qué ritmo vamos a seguir bajando la inflación, porque en el mundo las experiencias que tenemos de bajas de inflación después de periodos de muchos años de alta inflación marcan que no es algo lineal, que no es algo tan instantáneo ni rápido, porque la gente sigue con esa inercia de seguir, ¿no? Te anuncian que subió el tipo de cambio, traslado, subió un salario, traslado, y Claro. en realidad no funciona así. Pero bueno, en el corto plazo eso termina generando. De hecho, lo vimos el año pasado con la volatilidad del tipo de cambio y cómo eso terminó pegando, Claro. ¿no? En los precios. Claro, pero justamente la expectativa de inflación es inflacionaria, ¿no? Porque la gente se cubre, compra, convalida Claro. precios más altos y Claro, así por se eso alimenta a es sí mismo, ¿no? Claro, por eso es importante no solo que se haga la tarea original o de base, que es atacar las causas de la inflación, que esto es la clave en el fondo, porque todo lo otro, la expectativa puede durar un tiempito, pero después la realidad se impone, y después que la gente crea que esa política económica es la correcta y que va a bajar la inflación, que creo que es lo que está pasando. Acá la clave es el ritmo, ¿no? Después de esos meses, como dijimos, de los últimos meses donde la inflación se aceleró un poco, y sobre todo el último mes fue muy fuerte, en noviembre y diciembre, el impacto que tuvo el aumento del precio de la carne, ¿no? Claro. Que tiene mucha estacionalidad y que aumentó muy fuerte, y eso te diría, del 2,8, 0,8 fue la carne el mes pasado de diciembre. Claro, claro. Fue muy significativa, ¿no? María, para terminar, ¿cómo estás viendo el tema del riesgo país? Pegó un salto para abajo bastante sensible, ahora está oscilando ahí abajo de los 500, pero sin confirmar esa baja. ¿Cómo lo estás viendo y qué es lo que te parece que puede pasar? Bueno, yo creo que la baja del riesgo país es muy positiva, por supuesto, y marca que los que compran y venden bonos argentinos, que en definitiva es lo que terminan generando ese cálculo del riesgo país, que es el precio efectivo y la contracara, que es la tasa de interés efectiva, la que están dispuestos a comprar bonos del gobierno nacional, y la brecha, que es riesgo país, es la diferencia de lo que se paga ese bono del gobierno nacional versus un bono que emite el Tesoro de Estados Unidos del mismo plazo, ¿no? Esa es la combinación de la que genera el riesgo país, pero es operaciones efectivas, ¿no? Entonces, que baje el riesgo país significa que aumentó el precio de los bonos, que creen que hay más confianza en Claro. la fortaleza del gobierno, de las finanzas públicas para afrontar la deuda que tiene. Entonces hay un montón de indicadores que van mirando. Obviamente que el resultado electoral fue muy relevante para este resultado. ¿Por qué? Porque un gobierno que tenía muy pocos bancas en el Congreso ahora se fortaleció muy, muy por encima de lo que se esperaba. Le da un respaldo para avanzar. De hecho, se sancionó el presupuesto por primera vez con Cierto. equilibrio fiscal. Y eso es muy importante porque ya está validado, Claro. más allá de la voluntad del gobierno, está validado por una ley que se votó por mayoría, y se están avanzando las perspectivas de que se avancen en algunas otras reformas, además de lo que fue el blanqueo, la inocencia fiscal. Ahora viene el debate en febrero de muchos temas relevantes, y que siga con lo que es la reforma del Estado y los principales lineamientos económicos. Bueno, eso da un horizonte mayor y se traduce en una intención de apostar por Argentina, y también ayudó a que muchas empresas y provincias incluso pudieran colocar deuda al mercado internacional a tasas más bajas. Eso le permite, lo da oxígeno para la inversión, permite mejorar lo que es el perfil de manejo de la deuda, que todas las provincias, las empresas y los países tienen, administran su deuda, no tienen deuda cero. Claro. Pero la clave acá es a qué costo, a qué plazos, cuáles son las condiciones. Un país como Argentina, que tiene un prontuario como Sí, tal deudor, cual. porque
Tal cual. Es el que ha incumplido más, reestructurado más veces la deuda, y además viene con la reestructuración de Guzmán, los bonos que vencen ahora de ministro de Economía, el primer ministro de Sí, Economía sí. de Alberto Fernández, esa reestructuración donde no me voy a olvidar nunca la foto donde mostraba Alberto Fernández cómo bajaba los vencimientos de deuda los primeros años, pero dobló Para que no se el vea. papel, para que no Sí. se viera que se concentraba todo en estos años, ¿no? Esa imagen es memorable, memorable. Es memorable, Sí. tal cual. Y la verdad que, bueno, lo estamos viviendo ahora, entonces Claro. el desafío... Llegó la segunda parte de la hoja de Alberto Fernández. Tal cual, y el desafío es ahora en julio, bueno, se concentran los vencimientos, cuanto más bajo es el riesgo del país, más chances o alternativas tiene el gobierno para renovar ese capital. Recordemos que el equilibrio fiscal significa que con lo que recauda todos los meses puede pagar el gasto, los gastos, salarios, jubilaciones, etcétera, más los intereses de la deuda. Ujú. Lo que necesita es renovar el capital, porque no hay Claro. ningún país que vaya cancelando la No. deuda a medida que vence. Claro. Entonces, en la medida que vos ves esto, también mejora las chances de un mercado cambiario estable. ¿Por qué? Porque el mercado ve que el Banco Central no va a tener que venderle los dólares al Tesoro para cancelar la deuda, Claro. porque el Tesoro lo consigue de otra manera, y eso obviamente alienta la entrada de capitales, que es lo que vimos ahora en enero, ¿no? Y permitió que en un mes que estacionalmente no es así, no es tan superavitario, sobraran los dólares, porque Sí, el Banco sí, Central pudo compró comprar. casi 1.200, vamos a Claro. ver el día de hoy, cerca de 1.200 millones de dólares, y el tipo de cambio, de hecho, punta a punta bajó respecto del nivel de fin de año, ¿no? Entonces, es un panorama positivo en un contexto donde las tasas de interés al principio subieron y ahora están bajando también en el mercado interno, o sea, un contexto financiero positivo que ayuda también a bajar las tasas de interés y que los bancos se animen a dar crédito a tasas más bajas de nuevo. Y esto es un gran desafío, que además bajen las tasas de tarjeta de crédito y préstamos Claro. personales y otros préstamos que tienen tasas muy altas, que no han bajado incluso el año pasado cuando el resto de las tasas bajaban, y eso es clave para que pueda no aumentar digamos, la incobrabilidad y mejorar el crédito, porque Claro. Argentina sigue teniendo un bajísimo nivel de crédito. Ujú. y los países crecen con crédito, Claro. no crecen en efectivo, ¿no? Claro, tal cual. María, muchísimas gracias, muy clara siempre, ¿eh?